Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que estén. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido al mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a los fans boquiabiertos y a nosotros aquí completamente impactados. Si lo han adivinado por el título, vamos a sumergirnos en la impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que, como dice el titular, ha sorprendido a todos. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si quieren análisis profundos y chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca y más allá. Su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su relación se convirtió en un auténtico cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto. Hubo rumores, especulaciones, teorías de conspiración, como suele ocurrir en estos casos. Pero en general, se respetó la privacidad de ambos y con el tiempo, la tormenta amainó. Ambos continuaron con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y tratando de seguir adelante. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que honestamente nadie vio venir. Porque la noticia que ha explotado hoy, 15 de junio de 2025, es algo que desafía toda lógica y toda predicción. Y es que, según fuentes muy cercanas a la pareja, Hande y Kerem están esperando un hijo. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel está embarazada, y el padre, por supuesto, es Kerem Bürsin. Sé lo que están pensando. Es una locura. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo volvieron a estar juntos? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? Todas estas son preguntas legítimas y vamos a tratar de responderlas en la medida de lo posible. La verdad es que aunque la noticia ha saltado hoy a los medios, los rumores empezaron a circular hace algunas semanas. Algunos fans más observadores notaron que Hande había estado evitando las cámaras últimamente y que cuando aparecía en público siempre llevaba ropa holgada o se cubría el abdomen. Además, algunos paparazzi lograron captar fotos de ella saliendo de una clínica de fertilidad, lo que alimentó aún más las especulaciones. Estas fotos, borrosas y tomadas desde la distancia, se convirtieron en la comidilla de las redes sociales. Los foros de fans ardían con teorías y análisis exhaustivos de cada detalle, desde la marca de su bolso hasta la expresión en su rostro. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron herméticos al respecto. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, lo que hizo que la situación fuera aún más intrigante. Sus representantes, contactados por diversos medios, se limitaron a decir que no tenían comentarios al respecto, lo que solo sirvió para echar más leña al fuego. Pero ahora, finalmente, la verdad ha salido a la luz. Y la verdad es que, al parecer, Hande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto después de su separación. Aunque ya no eran pareja, seguían siendo amigos, y se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Según nuestras fuentes, fue durante uno de esos encuentros amistosos que la chispa volvió a encenderse. Y lo que comenzó como una amistad, rápidamente se convirtió en algo más. Al parecer, una noche, después de una premiere de una película en la que Kerem tenía un papel protagónico, Hande lo felicitó en privado. La conversación se extendió, recordando viejos tiempos y compartiendo sus sentimientos más profundos. La conexión, que nunca se había extinguido por completo, resurgió con fuerza. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, al parecer, Hande y Kerem no planeaban volver a ser pareja. Simplemente se dejaron llevar por sus sentimientos, y una cosa llevó a la otra. Y cuando Hande se enteró de que estaba embarazada, ambos se enfrentaron a una decisión muy difícil. La noticia, según fuentes cercanas, fue un shock para ambos. Hande, enfocada en su carrera y con proyectos ambiciosos en puerta, no se veía a sí misma como madre en ese momento. Kerem, por su parte, aunque siempre había expresado su deseo de formar una familia, se sentía abrumado por la responsabilidad que implicaba.
Podrían haber optado por seguir caminos separados y criar al niño como padres separados. Pero después de mucha reflexión y muchas conversaciones profundas, llegaron a la conclusión de que querían intentar formar una familia juntos. No sabían si funcionaría, si podrían superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Pero estaban dispuestos a intentarlo por el bien de su hijo. Estas conversaciones, nos cuentan, fueron largas y emotivas. Ambos expusieron sus miedos, sus inseguridades y sus expectativas. Fue un proceso de honestidad brutal, pero necesario para tomar una decisión tan importante. Y así, en secreto, volvieron a estar juntos. Se mudaron a una nueva casa, lejos del bullicio de la ciudad, y empezaron a prepararse para la llegada de su bebé. Mantuvieron su relación en secreto, no querían la presión de los medios ni las expectativas de los fans. Querían tener la libertad de descubrir si realmente podían hacer que esto funcionara, sin la mirada constante del público. Eligieron una casa en la costa, un lugar tranquilo y apartado, donde podían disfrutar de la naturaleza y tener privacidad. Contrataron a un pequeño equipo de confianza para ayudarles con los preparativos, prometiéndoles confidencialidad absoluta. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué significa esto para el futuro de Ande y Kerem? ¿Volverán a ser la pareja de ensueño que todos amábamos? ¿O seguirán siendo solo padres que intentan criar a su hijo juntos? ¿Será que este bebé los unirá de forma definitiva o será una prueba aún mayor para su relación? La verdad es que nadie lo sabe. Ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí sabemos es que ambos están comprometidos a hacer lo mejor para su hijo. Y que a pesar de todos los obstáculos y todas las dificultades, están dispuestos a darle una oportunidad al amor. Están asistiendo a terapia de pareja, nos informan, para aprender a comunicarse mejor y a resolver sus diferencias de manera constructiva. Quieren asegurarse de estar preparados para enfrentar los desafíos que vendrán. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán pensando que esto es demasiado bueno para ser verdad. Que es solo una noticia falsa, un rumor inventado por los medios. Y entiendo su escepticismo. Pero les aseguro que nuestras fuentes son muy confiables, y que tenemos motivos para creer que esta información es veraz. Una de nuestras fuentes, un amigo cercano a Kerem, nos confirmó que está muy feliz y emocionado por ser padre. Ha madurado mucho en los últimos meses y está dispuesto a hacer todo lo posible para que esto funcione. Además, piénsenlo por un momento. ¿No sería maravilloso que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿No sería un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a tantos? ¿No sería inspirador ver a una pareja que, a pesar de las dificultades, elige luchar por su amor y por su familia? Por supuesto, no podemos garantizar que esto suceda. Pero podemos esperar. Podemos apoyar a Ande y Kerem en este nuevo capítulo de sus vidas. Y podemos desearles lo mejor, tanto a ellos como a su hijo. En las redes sociales, muchos fans están organizando campañas de apoyo, pidiendo respeto a su privacidad y enviándoles mensajes de ánimo. El hashtag #Ande y Kerem por siempre se ha convertido en tendencia mundial. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha generado una gran expectación en todo el mundo. Los fans de Ande y Kerem están eufóricos, y las redes sociales están inundadas de mensajes de felicitación y buenos deseos. Muchos medios de comunicación internacionales, desde la revista People hasta la BBC, han cubierto la noticia, destacando el impacto cultural de la pareja. Muchos esperan que la pareja haga una declaración oficial pronto, para confirmar la noticia y compartir más detalles sobre su relación. Mientras tanto, nosotros aquí en el canal estaremos siguiendo de cerca esta historia, y les mantendremos informados de cualquier novedad. Estamos preparando un especial con entrevistas a expertos en relaciones y psicólogos, para analizar el caso de Ande y Kerem desde una perspectiva más profunda. También es importante recordar que independientemente de lo que suceda, Ande y Kerem merecen respeto y privacidad. Son seres humanos con sentimientos y emociones, y están pasando por un momento muy importante en sus vidas. Debemos evitar juzgarlos o presionarlos y simplemente dejar que tomen sus propias decisiones. El acoso mediático y las especulaciones infundadas pueden tener un impacto negativo en su salud mental y en su relación. Y hablando de decisiones, esta noticia ha levantado un debate interesante sobre las segundas oportunidades, sobre el amor después de la ruptura, y sobre la posibilidad de formar una familia incluso cuando las cosas no salen como se planean. ¿Es posible reconstruir una relación después de una separación?
¿Pueden dos personas, que alguna vez se amaron, volver a encontrar la felicidad juntas? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Es un recordatorio de que la vida es impredecible, y que a veces las cosas más inesperadas pueden suceder. Y que incluso cuando pensamos que hemos perdido el amor, siempre hay una posibilidad de volver a encontrarlo. La historia de Andy y Kerem es un testimonio de que el amor puede ser resiliente y que a veces, vale la pena luchar por él. Ahora, antes de que terminemos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta noticia. Como muchos de ustedes saben, soy un gran fan de Andy y Kerem. Me encantó su química en Senkalkam, y me entristeció mucho cuando anunciaron su separación. Me parecía una pareja tan perfecta, tan auténtica, que me costó creer que su relación había terminado. Pero siempre he tenido la esperanza de que algún día volverían a estar juntos. Y ahora, con esta noticia del embarazo, siento que esa esperanza se ha reavivado. Me siento optimista y emocionado por el futuro. No sé qué deparará el futuro para Andy y Kerem. Pero sí sé que tienen una gran oportunidad de construir algo hermoso juntos. Y espero que la aprovechen al máximo. Les deseo lo mejor en este nuevo camino que han emprendido. Y a todos ustedes, mis queridos suscriptores, les quiero agradecer por estar aquí hoy. Por escuchar mis reflexiones y por compartir sus propias opiniones sobre esta noticia. Su apoyo significa mucho para mí, y me siento muy afortunado de tener una comunidad tan increíble como esta. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Para resumir lo que hemos visto hoy, la noticia del embarazo de Hande Erçel y la paternidad de Kerem Bürsin ha sacudido al mundo del entretenimiento. Una noticia inesperada que ha reavivado las esperanzas de muchos fans de ver a la pareja junta de nuevo. Aunque el futuro es incierto, ambos están comprometidos a criar a su hijo y a darle una oportunidad al amor. Hemos reflexionado sobre el significado de esta noticia y la importancia de respetar su privacidad. Esta historia nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también puede ser increíblemente gratificante. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la noticia del momento. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una oportunidad de volver a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero crear un espacio de debate respetuoso y constructivo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y estén atentos a nuestras próximas actualizaciones sobre esta historia. Seguiremos informando sobre todos los detalles de este romance renacido. Recuerden, estaremos siguiendo de cerca esta noticia, y les mantendremos informados de cualquier novedad. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Los quiero.